El protagonista de esta historia asumió la coherencia entre sus ideas y su quehacer, que es muy difícil y en política es más difícil aún. ¿Qué significaba Pinochet en esa época para ti? Pensando en... Tan claro como eso. El 11 de marzo de este 2018 como diputado de la República. Su madre, que sin duda fue testigo de este momento, probablemente nunca imaginó que el niño que vio nacer sin un brazo y sin sus dos piernas superaría con creces esa falta y no solo juraría como parlamentario, sino que le daría 3 nietos y una familia que la enorgullece. Sin embargo, lo criaron para eso, para dar el máximo, sin concesiones. Yo siempre he dicho que en mi historia, y lo digo en el libro... ¿Define a las personas, más allá de la política, el haber apoyado a Pinochet? Yo creo que ahí se juntan varias cosas. Los grandes héroes son mis padres. Dueño de un carácter fuerte, de un humor negro y de una voluntad a toda prueba, Francisco Undurraga Gazitúa, diputado y vicepresidente de Evópoli, el protagonista de esta edición de CNN Íntimo. Gracias nuevamente. Y bueno, esta semana partió una buena semana, ganó la Católica, sí. La Teletón superó la meta, con ayuda, pero superó la meta. Y acabas de publicar este... Yo creo que legítimamente mucha gente se vio violentado, parientes míos se vieron muy violentados con la Unidad Popular. Nosotros familiarmente sufrimos expropiaciones, nos sentimos perseguidos, pero como en toda familia de Chile, la verdad es que en toda familia, normalmente en Chile había gente de izquierda y había gente de derecha. Yo también tenía tíos que eran de izquierda, que participaron durante la Unidad Popular. Yo creo que fue una historia que definió al país en general. ¿Y te llama la atención el libro? Sí, todos somos discapacitados. ¿Que cuenta tu historia? Exactamente, mi vida desde el minuto del accidente automovilístico que tuvo mi madre, que en el fondo determinó mi historia. ¿Y por qué quisiste contarla? Porque la verdad es que esto tiene varias cosas que son para mí súper relevantes. Primero, el orgullo de haber vivido mi vida como la he vivido. Segundo, durante la misma, en muchas... Que 30 años después, el 5 de octubre pasado, se hubieran revivido prácticamente las mismas odiosidades de esa época. Me llama la atención, me duele. Creo que es una etapa de la historia del país que no hay que olvidar, para nada, pero con la cual nosotros no solamente tenemos que vivir, sino que tenemos que construir hacia adelante. Y afortunadamente ya tiene un espacio de tiempo, pero en este país todavía hay o'higginistas y carreristas. En este país todavía hay balmacedistas y contrabandistas. Se me ha acercado gente, me ha pedido que los ayude. Este es un país que se define o le gusta definirse mucho entre el blanco y el negro. Y hay una gama entre medio muy maravillosa de colores. En la que está Evópoli. ¿Por qué nace Evópoli y por qué tú te fuiste más a la derecha de lo que fue tu familia, que estaba en la S? Me ha pedido que dé charlas, no solamente sobre rehabilitación o discapacidad, sino también sobre emprendimiento. Y sentí que haber logrado ser diputado, haber logrado formar la familia que formé, también merecía a la comunidad explicarle más o menos de dónde yo venía. ¿Y quién era yo? ¿Y cómo parte la historia? He creído en la libertad, yo soy muy liberal, siempre he creído en la adultez. Yo creo que este es un país que merece... Bueno, la historia parte en el mes de enero de 1965, cuando mi madre, yendo por Providencia, no sé si por Lota o por la calle Holanda, se trataba a toda su gente en forma adulta y no solamente por decreto. En auto de copiloto, cruza una calle y chocan ese auto. Y la llevan de urgencia al Hospital Salvador, y en el Hospital Salvador le preguntan, teniendo más o menos, después se calcula 2 o 3 semanas de gestación, si es que estaba embarazada. En ese entonces las mujeres no sabían exactamente cuándo se quedaban embarazadas. Y creo que la libertad es no solamente una consigna política y una actitud, sino que tiene que ser una realidad.
Y la verdad es que yo también creo en la libertad económica, yo también creo en el emprendimiento, yo también creo que el Estado tiene que ser un Estado al servicio de las personas y no la ciudadanía o las personas al servicio del Estado. Yo creo en un Estado facilitador, no en un Estado que nos complique y nos conflictúe día a día para poder... Y le pusieron una manta de plomo, pero la radiografía, los rayos X de la radiografía quemaron el feto. Entiendo y creo y defiendo que el Estado tiene que regular. Yo soy pro mercado, pero no solo que permitió que me desarrollara con muñones y con piernas, pero sin extremidades y brazos. Y bueno, para ella fue una sorpresa en el parto, porque tampoco había ecografías que mostraran cómo venía la guagua. Para ella y para toda mi familia. ¿Y cuándo te diste cuenta tú que eras distinto? Yo creo que me di cuenta mucho tiempo después. Soy pro empresa. Creo que los mercados tienen que funcionar. Yo no vengo a la política a defender una empresa en particular. Vengo a defender a los consumidores. Me di cuenta en términos de conciencia a las personas y a los emprendedores y a los empresarios que hacen buenas empresas. Pero tal vez donde... La experiencia real, yo diría que la pubertad. Antes de la pubertad, yo tuve la suerte de tener una familia que no me sobreprotegió, afortunadamente, tener buenos vecinos que me hacían participar. Yo me daba cuenta que evidentemente no podía correr como ellos, andar en bicicleta como ellos. Sí nadé, mis padres me enseñaron a nadar. Se dan más roces pensando en Chile Vamos, no es en esa materia, sino que en materia valórica, respecto a la diferencia de los partidos. ¿Cómo ha sido la inserción de Bópoli en este conglomerado de Chile Vamos? Sí anduve a caballo, entré al colegio y en el colegio seguramente la primera semana, yo ya no lo recuerdo, hubo algún cierto, no malestar, pero curiosidad en relación al tema, pero después esto fue normal. Pancho era una persona así como había un gordo, un colorín, había un manco y cojo, digamos, en la clase. Y en esa época igual existía el bullying, ¿te hacían bullying? O sea, en esa época el bullying campeaba por la calle. Era aceptado, en el que muchas veces se les ha tratado directamente de traidores. Bueno, yo no veo por qué no se nos haya tratado de traidores. La verdad es que la relación era normal, digamos, era absolutamente normal. ¿Y cómo te hicieron sentir que eras distinto? No, es que yo creo que ellos, mis compañeros de curso, quienes me acogieron y que son grandes personas, eran niños. Y los niños, igual que hoy día, la diferencia siempre es algo que molesta, digamos, que complica, que no hace que las cosas fluyan de la mejor forma posible. Son política y humana incluso que nosotros tenemos con los dirigentes, que yo tuve mientras fui primero secretario general y después presidente de partido, en una situación bien compleja, porque además me tocó negociar los cupos parlamentarios. ¿Que fue súper dura la negociación? Fue muy dura la negociación. Yo no veo que no haya respeto, yo veo que cada día se valora más el que al menos haya 3 partidos que... Entonces, claro, tallas iban, tallas venían, si me invitaban a jugar fútbol, si me incorporaban, pero finalmente cuando uno va creciendo y las tallas se van repitiendo en el tiempo a las mismas tallas, y uno va, como cuento en el libro, que entraba alguien a la sala y preguntaba ¿cuántos alumnos hay aquí para entregar las circulares? Y entonces decían 34 y medio. Claro, la primera vez me reía yo, la segunda yo tiraba. Tienen representación democrática en el Parlamento. Es indudable que cuando 2 partidos que son tradicionalmente históricos en la centro-derecha estaban acostumbrados a la talla, pero ya después, digamos, a la 1200 de la misma, empieza a minar, digamos, el temple, y además va coincidiendo con que uno va saliendo de su zona de confort. Bravo a dialogar entre 2 y que se meta un tercero, conflictúa un poco la relación. Pero naturalmente, igual que todos los adolescentes, nosotros hemos entrado a la política como Bópoli. Primero somos el primer partido de centro-derecha fundado con el advenimiento de la democracia. Y muchos empieza el periodo de las fiestas, de conocer niñitas, muchos años después. Ahora, ¿cómo es tu relación con la presidenta de la UDI? De que te gusten las niñitas. Pero a ti te iba bien. Pero me costaba, evidentemente me costaba. Yo no tenía por qué obligar por decreto a ninguna niñita que se enamorara de mí. Entonces había que ser más simpático, más cuidadoso, tratar de bailar mejor arriba de estos fierros.
y en una época que lamentablemente hoy día se perdió y que ojalá volviera, que se bailaba lento, y los lentos son importantes. Entonces, claro, bailar de lejos no había ningún problema, y ahí estábamos, métale, pero cuando llega a llegar los lentos, ya el nervio legítimo de una niña que no me conocía, que no tenía por qué saber mi historia, se hacía realidad. Entonces yo y ya dijimos justo, cuando todos esperábamos los lentos, se demoraban como 3 horas en llegar, entonces uno tenía que sacar justo, claro. Me cansé. Oye, me cansé, muchas gracias, en fin. Senadora Jacqueline Van Rysselberghe, cuando con ella fue esta disputa por los cupos parlamentarios y fue bastante dura como lo recordábamos, ahí la relación partió tensa desde esa época ¿o no? Bueno, yo no diría que mi relación con Jacqueline sea una relación tensa. Yo creo que ella defendió legítimamente los intereses de su partido, como yo defendía legítimamente los derechos. Que puedo conocer gente mucho de mi partido. Y en ese punto, cuando te reitero, el problema era niñas muy amorosas, pololeo varias veces, tengo grandes, es que la derecha en Chile estaba acostumbrada a hablar de a dos. Entonces, cuando no se recuerdo de todos los pololeos, hubo conflictos indudablemente no con las familias, porque una cosa es que la niña aceptara, pero de repente los papás legítimamente decían, ¿sabes qué? Yo, con poca inteligencia, porque los pololeos de juventud son pololeos de juventud, no es que uno se vaya a casar, digamos, y a proyectar la vida entera, pero con tu señora fue un flechazo, ella tenía 22 años. Ella tenía 22, yo tenía... Nosotros dijimos, vamos a negociar los cupos parlamentarios, nosotros, a lo mejor muy ilusamente, pero con un principio que nosotros queremos rescatar y proyectar hacia adelante, solo pedimos cupos donde teníamos o creíamos que teníamos potenciales reales de ser competitivos. En circunstancia que llegó tanto la UDI como Renovación Nacional y pidieron 27 más o menos, 26, 27. A ver, si 5 años más, 27. Pero nos conocimos en otras condiciones. Ella ya me había conocido porque yo he participado habitualmente no en el programa de Teletón, que sí he estado bastante, es un poco la historia más repetida que Pancho Undurraga en la Teletón, pero en el fondo en la promoción de la misma yo siempre participé. Entonces en un programa con una persona que yo quise y respeto y recuerdo mucho, que es Felipe Cami. Cupo en todas partes, en el fondo, y si tú hacías la métrica, no cabíamos. Porque además estábamos en el mismo colegio, yo era compañero de curso del hermano mayor, en Extra Jóvenes, me entrevistó y ella me vio ahí. Entonces ya sabía mi historia. Y cuando yo la saqué a bailar, claro. Entonces cuando la saqué a bailar ya no hubo nada que explicar. Entonces... ¿Qué fue lo que determinó que en el fondo estas piedras que pudieran haberse convertido para cualquier niño, porque todos los niños quieren ser igual? Entonces fue más duro porque, bueno, ellos tienen una historia, tienen parlamentarios, a pesar... Se convirtieran en estos cohetes. En mis padres. La mayoría, luego habían espacios, bueno, el poder, el querer seguir manteniendo el monopolio de la derecha, los hizo pedir absolutamente todos los cupos que ellos consideran que eran los legítimos y que nosotros no cupiéramos. Pero finalmente cupimos. Y les están dando espacio. La voluntad de mis padres, la valentía de mis padres. Yo siempre he dicho que en mi historia, y lo digo en el libro, los grandes héroes son mis padres. Sin mis padres, por mucho que la base la hubiese tenido en términos de inteligencia y todo lo demás... Dentro de la conversación política, ahora cuando ustedes... No habría llegado ni a la esquina. Mis papás son las personas que se la jugaron por incluirme no solamente al interior de la familia, que eso es normal, porque siempre el cariño ayuda a la inclusión, sino que además me sacaron para afuera, me obligaron a ir al colegio, no me obligaron a terminar. Tocan temas que a ellos los incomodan. Ustedes están en favor del matrimonio igualitario, ustedes te he escuchado particularmente hablar en que sería bueno discutir la eutanasia, el buen morir. ¿Cuánto tensa eso dentro de la coalición y cuánto incomoda al gobierno? Mira, yo creo que al gobierno no lo incomoda en nada, porque nosotros, y yo participé en esas conversaciones cuando era presidente de partido, quedamos en acuerdo que los temas valóricos eran de cargo y de riesgo de cada uno de los partidos y no de la coalición ni tampoco del gobierno.
O sea, ahí había libertad de acción y existe libertad de acción en relación a que no es que yo me negara a ir al colegio, sino que me pusieron en el mismo colegio que estuvo él, el mismo colegio que estuvo mi abuelo, me trataron y me exigieron buscando los máximos potenciales que yo tenía. ¿No te ayudaban? No, si me ayudaban, por cierto, igual como uno ayuda a cualquier niño. Pero no especialmente. Pero no especialmente. Seguramente mis hermanas sienten que a lo mejor hicieron diferencias conmigo, pero yo la verdad es que siento que ellos me trataron amoroso cuando había que ser amoroso y duro cuando había que ser duro. ¿Tú nunca recriminaste a tu mamá, por ejemplo? No, ¿por qué le iba a tener que recriminar? Si fue un accidente. No fue una determinación de mi madre, no se levantó esa mañana a decir que apoyó al gobierno en el tema de identidad de género. El tema de identidad de género no es un tema que nace en términos de 14 a 18 años, que nace espontáneamente, sino que es una indicación que presenta el ministro Hernán Larraín, expresidente de la UDI, y fijando la posición del gobierno en relación al tema. Y nosotros votamos a favor de identidad de género entre 14 y 18, alineados con nuestro gobierno. Alineados con nuestro gobierno. Pero después ahora hace la presentación al Tribunal Constitucional por el reglamento de la aplicación de la ley de aborto en 3 causales con la UDI y con Renovación Nacional. Sí. ¿Fue una concesión al bloque? No. Ahora voy a chocar para que me pasen estas cosas. La vida es así. Además que yo te voy a decir una cosa. Yo tengo una ventaja en relación a bastantes discapacitados que adquieren discapacidades físicas. Y para nosotros lo importante y lo relevante tiene que ver, digamos, con la libertad de acción de los cuerpos intermedios. Los cuerpos intermedios, para la gente que no tiene claro, están consagrados en la Constitución, en el artículo 1, en el inciso 3, o sea, es producto de accidente. Yo, en el fondo, no solamente me siento normal, mi vida desde que nací es la misma en términos de que tengo estas dificultades, estas discapacidades físicas. Entonces, para mí, no es que yo me haya cortado la uña del brazo derecho, o haya jugado, o haya tocado guitarra, porque, ¿me entiendes? Entonces, no perdí capacidad. Claro. No perdí capacidad, sino que adquirí más capacidad dadas mis discapacidades. ¿Me entiendes? Y en el fondo también, porque tienes 2 cosas. Uno, esto que tus padres hayan sido que te hayan criado de esta forma, que no haya habido concesiones, pero también vienes de una familia con un carácter bien fuerte, los Undurraga. Es demasiado importante. ¿Quiénes son los cuerpos intermedios? Son los cuerpos sociales que prestan servicios o dan o construyen, digamos, sociedad que reciben o no reciben dinero a través del Estado. O sea, el Hogar de Cristo es parte de los cuerpos intermedios, los colegios particulares son parte del cuerpo intermedio, los hospitales que no son del Estado son cuerpos intermedios de la sociedad. En ese sentido, lo que nosotros sostenemos y lo que nosotros verdaderamente creemos es que no se le puede coartar la libertad a los mismos de acción por el hecho de... Tienen una personalidad somos fuertes. Que son fuertes y que fue, claro, armando la mezcla. ¿Siempre fuiste frontal con el tema de tu discapacidad? Yo no tengo recuerdo de haber ocultado, obviamente, el tema de la discapacidad. Pero siempre lo llevaste por delante. Siempre lo Antes llevé que por preguntaran, lo cuento yo. Evidente, porque prefiero además, y me pasa hasta el día de hoy, yo voy al Parque Arauco, voy a cualquier parte, voy a una feria y se me acerca un niño y me dice, oye, ¿qué te pasó? Déjame ver. Y me miran para adentro a ver ¿qué voy a hacer? En castellano decir, quien pone la plata pone la música. Nosotros creemos no creemos, estamos seguros, y voy a decir, no, bajo ningún punto de vista, si además opté por, porque es ley de la República, el aborto en 3 causales, institucionalmente. Y eso tenemos que darle garantía a la sociedad y a las personas que quieren usarlo. En este sentido, este reglamento no permite no solamente eso en las instituciones que acusan objeción de ser una persona pública. Me resultó, pero siempre tuve la vocación, digamos, social y política, en el colegio, después en mis desarrollos empresariales y como ejecutivo y como emprendedor. Porque además me llamó la atención del libro el lenguaje frontal y a veces crudo, en que tú describes las cosas cotidianas y le pones el nombre que tienen, que muchas veces uno no habla de muñón, sino que habla de la pierna. Sí, correcto. Bueno, yo creo que no debería llamar la atención de conciencia, sino que además
aumenta, y ese fue el contralor, más que el gobierno, aumenta y limita las prestaciones en maternidad en quirófano. ¿Vale? Puede ser muy difícil de entender para los militantes o el conglomerado. Salgo a la calle con una manga que me cuelga y además cuando camino naturalmente cojeo. ¿Qué voy a hacer? ¿Voy a inventar? ¿Voy a ir de lado para que no me vean? Yo soy así, este Francisco Undurraga, así me conocieron mis hijos, así tuve que ir a explicarle a los cursos de mis hijos que molestaban a mis hijos inocentemente cuando eran pequeños. Más que el conglomerado, para las bases de Bópoli, ¿cómo se le explica que un partido que es más liberal, que está más, digamos, en esa línea, que se alinee en estos temas con la UDI y con Renovación? ¿Qué es lo que me había pasado? Entonces, oye, mira, esto es así, aquí esta es una prótesis, esta es otra prótesis. Que además son ahora unas prótesis súper pro. Sí, son bastante pro. Porque nosotros nos estamos alineando en algo que es, bueno, el desarrollo, la tecnología también ha llegado no solamente a los celulares, sino que también ha llegado a las prótesis, afortunadamente. Tú describes que, claro, en tampoco ha sido, tú dices la Virgen del Carmen, porque no es especialmente ni simpático, ni que quiera... No es un tema adoptado por el lado de los liberales. Y que caer bien y... No, yo soy súper simpático. Súper simpático. Soy lo más simpático que he pisado la tierra. No, yo tengo mucho carácter, efectivamente tengo carácter. De repente la gente confunde el carácter. Por ejemplo, con un... fue candidato en las primarias con con Felipe Kast, cuando él no apoya el aborto. Bueno, él no apoya legítimamente el aborto porque yo como liberal tengo que apoyar efectivamente que exista la diversidad con la pesadez. Yo trato de no ser pesado con la gente. Pues, si aquí, además, en el país, entiendo que hay mucha gente que la puedo violentar. Por constitución no existe orden de partido, presencia, porque se incomoda ante todo. Luego él actúa en conciencia y es muy respetable lo que él hizo, muy respetable, porque lo vi haciéndose efectivamente las preguntas correctas para después él votar. Situaciones cotidianas mías, como por ejemplo me invitan a almorzar y se dan cuenta que hay un bistec y hay que cortarlo y cómo lo cortamos, digamos, ¿me entendí? Pero yo trato de romper rápidamente y según me han dicho las personas, espero que no en conciencia. ¿Sigue siendo la carta presidencial de Bópoli? Es la carta presidencial, es un líder natural nuestro, evidentemente, pero que al poco andar se les olvida que a mí me faltan piernas y brazos. Sin duda. ¿Me entendí? Entonces ya deja de ser una limitante. Tú también te describes en el libro tal cual y dices que tú eras flojo. Yo era flojo académicamente hablando, sí. Yo la verdad es que yo tuve que hacer consciente o inconscientemente una opción. La opción era ser un ratón de biblioteca. Plantar la campaña presidencial hoy día creo que es absolutamente inoficioso. A nosotros nos va a ir bien como conglomerado y vamos a poner a uno de los nuestros para seguir el gobierno de Sebastián Piñera, que podría haberlo hecho porque no me cuesta el estudio, creo que soy bastante letrado y me gusta aprender. En la medida en que como conglomerado nosotros, o ser un personaje aceptado. La energía tenía que ir para un lugar. Podría haber ido hacia los dos. Estamos unidos en el programa de gobierno que pactamos entre todos. Dos, a que al presidente Piñera le vaya bien en su gobierno. Si al presidente Piñera le va mal en su gobierno, va a ser más difícil que nosotros nos... Los lugares, evidentemente que podría haber ido. Y me arrepiento de que no haya sido así, porque la vida en el fondo, más que por la discapacidad, me costó por las malas notas que yo tuve. Pero me tuve que dar la vuelta más por ejemplo, largo. No haber... Te lo pregunto como político, como publicista. ¿Cómo se diferencia? ¿He hecho una carrera universitaria? Yo creo que me habría, en el desarrollo, por ejemplo, del Emporio La Rosa, que fue el emprendimiento que generosamente mi hermana Tere me invitó a participar, en el cual fuimos socios. Decía Felipe Kast de su tío que es muy, muy distinto, probablemente los dos lleguen por lo menos a la primaria. No tengo tan claro que José Antonio vaya a la primaria. Pero... Primero porque y lo proyectamos hacia adelante. Si yo hubiese estado en la universidad, a lo mejor me habría demorado menos por los conocimientos de administración que a lo mejor habría adquirido
Pero bueno, si San Martín no hubiera muerto, la estatua de él no estaría en la Alameda. O sea. Pero además esto te obligó a hacer trabajos, pegas distintas que te llevaron por muchos caminos, desde el periodismo, productor No, radial, productor, periodismo, yo le tengo mucho respeto al periodismo. Así sí, que no, pero medios de comunicación, sí. publicidad. José Antonio no es miembro de Pero Chile cómo, Vamos. exactamente, pero cómo se decía, bueno, tú Bueno, eres yo estudié publicista. publicidad, me fue bien estudiando publicidad, estudié publicidad en la Mónica Herrera, después entré a trabajar en una agencia de publicidad, de ahí salté a donde un cliente y hice una muy buena... ¿Se diferencian para la gente, Cast 1, Cast 2? ¿Le puede jugar en contra del apellido? Yo creo que lo que le juega más a favor a Felipe Kast en relación a su hermano, a su tío, es su coherencia. Pero ¿cómo se diferencian en la papeleta para la gente? Bueno, nosotros tendremos que ser lo suficientemente inteligentes para no solamente mostrar a un personaje, sino para dar a conocer lo potente que es Felipe Kast, lo profundamente democrático, comprometido con las ideas de la libertad, lo preparado la carrera, porque además me fui documentando, fui estudiando, llegué a ser gerente de marketing de 2 medios de comunicación, en épocas distintas obviamente. También fui subgerente comercial de ambos, épocas distintas. Y después, bueno, armamos este emprendimiento, este sueño con mi hermano. Del que vamos a hablar después. Encantado. Lo que te quería preguntar, a propósito del libro y de la fecha. Partíamos diciendo que esta fue una buena semana porque Sí. la Teletón logró la meta. Pero a la Teletón le costó mucho lograr la meta y tú tuviste un rol bien... Parado que está para ser presidente de la República y es un trabajo a lo mejor doble. Pero ¿quién dijo que en política la vida era fácil? Vamos a la pausa, la última, aquí en CNN Íntimo. Ya. Está preponderante en finalmente motivar a la gente, llamarla duramente, con las palabras que tú usaste, porque esta vez fue distinto. Siempre se dice que a la Teletón le cuesta tanto llegar a la meta, pero sin duda que esta campaña fue distinta y se llegó a los 32.000 millones y no hubo... No un gran margen. No hubo un margen como No. estábamos acostumbrados. Sí. Estamos iniciando el tercer y último segmento en CNN Íntimo, ahora desde el jardín de la casa del diputado Undurraga. Y estábamos hablando antes de irnos a la pausa. ¿Qué pasó con la Teletón este año y cómo ves tú la proyección de la Teletón? A ver, yo creo que pasaron varias cosas. La primera cosa es la típica Al escenario político que pudiéramos estar viviendo. de que, como lo dije, los chilenos siempre dejamos todo para el final. Entonces ya si estamos viendo, estamos durmiendo siestas, si no importa tanto, hacía mucho calor, entonces la gente como que trató de dejar todo para el final. Efectivamente no había gente en las sucursales depositando a la hora que yo hablé y durante toda la tarde la cosa estaba muy mala. Lo segundo que pasó es que, si bien es cierto, la Teletón ha hecho un esfuerzo tecnológico para comunicar a través de las diferentes plataformas que hoy día se están usando. Viendo a partir de ahora, a raíz de lo que sucede en Brasil con el triunfo de Bolsonaro, ¿hasta dónde crees tú que puede ir la derecha en Chile, dentro del marco de Chile Vamos, en un escenario como este? A ver, yo la verdad es que las declaraciones anteriores a hacer... El rating del programa cayó bruscamente en relación a lo que venía. Entonces menos gente vio la Teletón, al menos por las vías formales. ¿Hubo más chaqueteo en redes? Porque yo esa creo también que fue una crítica. sí, a ver, bueno, es que las redes, digamos, Instagram es súper presidente de la República, Bolsonaro, evidentemente yo no las comparto, no las puedo compartir, pero yo creo que una cosa es con guitarra, la gente que me trolea constantemente, y vamos a ver, digamos, cómo hace su gobierno y hay que darle la oportunidad. Todos tenemos los trolls. Pero la verdad es que, mira, yo creo que aquí lo importante no es solamente que se llegue a la meta, sino que lo que pasa. Y las relaciones de Estado entre Chile y Brasil son muy relevantes. Acabamos de firmar un tratado de libre comercio muy importante, muy importante, que le da mucha oportunidad a las pymes, al emprendimiento, incluso hasta para ser proveedores del Estado de Brasil, lo que es muy bueno. En relación a las supuestas tensiones, yo veo en Chile Vamos o hacia dónde podría girar después de llegar a la meta. Y el programa tiene cosas que para nosotros los discapacitados son súper importantes. Primero, nos visibiliza.
Y visibilizarnos no es solamente ponernos como animales de feria de exposición, porque no es así el programa hace ya bastante tiempo, y yo diría que nunca tíos de Chile Vamos, muy comprometidos con el proyecto político que estamos desarrollando a través del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, un sector encabezado por Jacqueline Van Rysselberghe va a darle el apoyo antes que... Tendió a ser así, pero las primeras veces mostrar a una persona que le faltaban 2 piernas y un brazo y además que caminara, puede decir este gallo es Superman. Sí, puede ser que sea Superman, pero impacta. Resulte ganador. Por eso te pregunto, ¿cuánto puede tensionar internamente a la derecha el discurso político de Bolsonaro, que más allá de cómo sea como presidente, distinto como candidato, sus definiciones marcan lo que es él, sus discursos, más allá de... Estaba, digamos, por las discapacidades físicas, pero la inclusión en este país, en términos de las leyes de inclusión en educación, que hay que perfeccionarla, que hay que profundizarla, y las leyes de educación, de inclusión en el mundo laboral, que hay que pegarle más potencia, hay que darle más fuerte, son gracias a la Teletón. Si yo, cuando empezamos hablando del año 65, la reacción natural como sea como presidente, y marcan hacia dónde se puede llegar en la gente, primero no existíamos los discapacitados, ni los lisiados, ni los minusválidos. el espectro, y que la gente de todas maneras vote por él. Las realidades políticas y sociales de Brasil son distintas a las chilenas. Ni los enfermitos, porque éramos gente que estábamos en el patio de atrás de las casas. Ahí existe un mundo de violencia muy importante. Entonces la Teletón permitió que desde el patio de atrás de la casa saliéramos a la calle. Pero no lo permitió solamente la Teletón, y eso yo creo que es súper importante y la gente tiene que entenderlo. Cuando nuestros padres o nuestros abuelos y nosotros mismos fuimos con un chanchito, lo rompimos y fuimos a dar a la primera Teletón, adquirimos un compromiso con el mundo de la discapacidad. Y lo bueno que tiene, a pesar de las críticas de que el Estado debería hacerse cargo de la Teletón, no es el Estado, porque es la sociedad. Diferente al que tenemos acá, un mundo de diferencias económicas más abismantes aún que las que tenemos en Chile. Yo honestamente espero que nosotros sigamos por nuestra misma línea. Además creo que poco inteligente girar hacia la derecha. Todo el ejercicio que hemos hecho y el éxito que ha tenido Chile Vamos tiene que ver con encantar y que la gente más bien del mundo del centro nos mire a nosotros. La que tiene que hacer inclusión real en el mundo de la discapacidad. Y la discapacidad no es solamente física, es auditiva, es de ceguera, también es mental. Entonces, es la sociedad la que tiene que incluir una parte importante. Es un país que además se envejece, donde la discapacidad va a cambiar. Ya hay 2.300.000 y confía en nosotros, la prueba está en la estupenda votación en segunda vuelta, que es personas aproximadamente con algún grado de discapacidad. Y a medida que vayamos envejeciendo, más discapacidad va a haber. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dejar a Sebastián Piñera, nuestro presidente. Pero esa tarea le corresponde tal vez al Bópoli. ¿El Estado que lo haga como lo ha hecho históricamente con el Sename? ¿O somos nosotros los dueños del proceso de los centros teletones y le exigimos como le exigimos? Y la Teletón nos da a conocer 2 veces al año. Bueno, pero a lo mejor a la UDI... ¿Cómo va el balance que tiene? Uno entra a la página de Teletón y puede revisar las donaciones, en qué se gasta, qué es lo que se hace, ahí está. Y créanme, y no estoy vendiendo ni el programa, ni son que respeta profundamente la diversidad, ni los institutos Teletones, los profesionales son de excelencia, nueva y novedosa para Chile, pero hemos podido ser capaces de convivir con lo que hablábamos anteriormente, incluso con posiciones en identidad. Excelencia. Cuando yo llegué a la Teletón, y lo he repetido 500 veces, primero no existía, se llamaba Instituto de Rehabilitación Infantil. Yo era la ficha 514. Ahora han pasado 130.000 niños por ahí, más 30.000 de género distinta entre un mundo conservador y un mundo más liberal, donde no se ha fracturado la coalición, y yo veo que tenemos una coalición profundamente democrática con diferencias muy activos y 100.000 niños que ya nos hemos rehabilitado, pero te dicen, en mi caso a los 18 fue, hoy día hasta los 24, dicen, Francisco Undurraga, así como si fueras un Rex Ámbar de la época, estás rehabilitado. ¿Y después qué? ¿Me quedo sentado en esta silla? Bueno, vamos a hablar de inclusión laboral, proyecto en el que tú también estás trabajando. Indudable.
por cierto que las hay, porque si no, no tendría sentido, habría un solo partido. Aquí no es una oferta del mismo producto en 3 envases distintos para que lo pueda preferir distinta gente, al contrario, son posiciones claras, nosotros tenemos nuestro ideario político, el cual ha ido creciendo. Ahora como diputado desde el Congreso vamos a hacer una pausa. Encantado. Día a día, la gente que se sentía representada por una derecha más. Y regresamos con más, estamos con el diputado Francisco Undurraga, esto es CNN Íntimo. En esta edición estamos con el diputado Francisco Undurraga conversando de su historia, pero también de política. Diputado. Periodista. El pasado... más conservadora ha visto esa expresión tanto en la misma UDI como en José Antonio Kast, pero de ahí a pensar o a sentir que Chile Vamos se va a ultrizar, va a ser más ultra, yo creo que no es lo que nosotros no solamente hemos conversado, sino que es lo que nosotros hemos construido. ¿Y los ultras se los va a llevar José Antonio Kast? 5 de octubre fuiste a la celebración del triunfo del no, una celebración de los 30 años que además estuvo muy politizada, muy polarizada. Y te trataron bastante mal. No, fue un grupo, no sé, ese es un tema que tendrán que verlo ellos con José Antonio Kast. ¿Y cómo ves la figura de José Antonio Kast? Bueno, José Antonio Kast es un político muy pequeño de personas que probablemente no conocían mi historia. ¿Y cuál es tu historia? Eso es lo que te quiero preguntar. ¿Por qué tú celebraste el triunfo del no? Porque bueno, voté que no. Trabajé porque ganar el no. Yo soy una persona profundamente democrática. Por algo me crítico que está haciendo su carrera, que tiene un compromiso indudable por el país, pero yo no comparto sus posturas, ni su ideario, ni su forma de hacer. Atreví a presentarme como diputado. Y creo que lo mejor que le pasó al país en los últimos 30 años es haber recuperado la democracia. Para Chile finalmente, y para eso nosotros evidentemente que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos y nuestro trabajo. José Antonio es un motivo no solamente para la gente que votamos, que no en ese instante, sino que yo creo que para la ciudadanía entera, incluso las generaciones que no votaron, porque no tenían la edad para hacerlo, de celebración. La democracia... Ni ninguna persona que piense distinto, ni a Evópolis, ni a la coalición de Chile Vamos es un enemigo, es un adversario político. Es algo que nosotros no podemos perder y tenemos que valorar todos los días. Y cuida. ¿Cómo fue tu día? Porque tú votaste ese día, ese 5 de octubre. ¿Cómo fue? Bueno, ese día nosotros no podemos plantear la política en blanco y negro. Fue muy entretenido porque yo en ese entonces trabajaba en la radio chilena, era productor del departamento de prensa de esa radio. Estaba acreditado como todos los periodistas y toda la gente que trabajó en un medio de comunicación en ese entonces. Y yo votaba en un local en Providencia. En eso es la política. Yo no pienso similar a José Antonio Kast en muchas de las cosas y de hecho él mismo ha señalado que no se siente represencia. Me levanté muy temprano porque después tenía que irme a la radio y coincidió justo que en la mesa, 2 mesas más ahí, sentado por Chile Vamos. Él no se siente conforme con el gobierno de Sebastián Piñera y la verdad es que no lo representa. Luego, José Antonio Kast es un actor de la política que está trabajando para tener las preferencias. Votaba a Patricio Aylwin. Y todos andábamos con grabadas, diferencias como la está trabajando Chile Vamos, como la estamos trabajando en Evópolis. En fin, entonces, y quien cubría a Patricio Aylwin desde la radio, en ese minuto no alcanzó a llegar, entonces yo para obtener más preferencias de las que obtuvimos tuve que poner la grabadora y grabarle en la elección anterior y nuestro trabajo, en el caso de nuestro partido, es un trabajo más público, despachar para la radio. ¿Le sacaste la cuña? Le saqué la cuña y despaché para la radio. Así que, y después nos fuimos a trabajar, trabajamos, ahí había mucho nerviosismo, yo creo que en Chile entero había mucho nerviosismo, mucha desconfianza. Afortunadamente el proceso concluyó muy bien, yo me fui más o menos como a las 10:30 para mi casa, todavía no estaba casado, así que no, tenía 23 años. Y en familia esperamos
la declaración más que de reconocimiento cuando entró Matei y dijo, esto para mí está claro. Más a largo plazo, no es un trabajo a la próxima elección. ¿A qué atribuyes el desencanto que ha tenido la gente que se ha traducido en la baja en las encuestas? El presidente dijo que muchas veces la gente tenía expectativas que eran superiores a la realidad. ¿Es eso? Bueno, hay un poco de eso. Desde el punto de vista macro, el país está creciendo, los números nos acompañan. Yo tengo una visión del... Y celebraste con tu familia. Celebré con mi familia. Una ese familia día que y uno después... hubiera podido pensar que era de derecha. No, mi familia no era de derecha. El país. Y que además son atributos que hicieron. De hecho, mi abuelo fue presidente del Partido Conservador Social Cristiano, que después se juntó con la Falange y formaron la democracia cristiana. Nuestra historia es más bien demócrata cristiana. ¿Y tu padre trabajó en favor de los derechos humanos? Sí, mi padre trabajó mucho en favor de los derechos humanos, lo que me tiene muy orgulloso. Y espero ser digno heredero de la coherencia que él tenía, a pesar de que mis ideas políticas son distintas a las de él, pero yo admiro mucho en mi padre la coherencia entre sus ideas y sus... Que también prefirieran a Sebastián Piñera por sobre los otros candidatos, que tienen que ver con que uno no hemos sido capaces de comunicar nosotros los políticos, más que el presidente, sino quienes los estamos acompañando desde el Parlamento, los beneficios. Usted me podrá decir, la gente a lo mejor no los está viviendo. Puede ser que la gente no esté viviendo el incremento entre el gobierno anterior y este gobierno en desarrollo económico, pero se está cimentando qué hacer, que es muy difícil y en política es más difícil aún. ¿Qué significaba Pinochet en esa época para ti? Pensando era un dictador, tan claro como eso. ¿Define a las personas, más allá de la política, el haber apoyado a Pinochet? Yo creo que ahí se juntan varias cosas. Yo creo que legítimamente mucha gente se vio violentado, parientes míos se vieron muy violentados con la Unidad Popular. Nosotros familiarmente sufrimos expropiaciones, nos sentimos perseguidos, pero como en toda familia de Chile, la verdad es que en toda familia, normalmente en Chile había gente de izquierda y había gente de derecha. Yo también tenía tíos que eran de izquierda, que participaron durante la Unidad Popular. Yo creo que una nueva plataforma, un nuevo estado económico para poder seguir profundizando. ¿Y cuándo pasa la gente que son los votantes? Y los bueno, la gente hoy día está viviendo mejores trabajos de mayor calidad, efectivamente, no al ritmo que ni siquiera al presidente le hubiese gustado que tuviera, ni al que a todos nos hubiese gustado. Fue una historia que definió al país en general. ¿Y te llama la atención? Pero la cesantía está bastante controlada, no relativamente. Que 30 años después, el 5 de octubre pasado, se hubieran revivido prácticamente las mismas odiosidades de esa época. Me llama la atención, me duele, creo que es una etapa de la historia del país que no hay que olvidar. Está controlada con una diferencia para nada, pero con la cual nosotros no solamente tenemos que vivir, sino que tenemos que construir hacia adelante. Y afortunadamente ya tiene un espacio de tiempo, pero en este país todavía hay o'higginistas y carreristas. En este país todavía hay balmacedistas y contrabalmaceas. Este es un país que se define o le gusta definirse mucho entre el blanco y el negro. Y hay una gama entre medio muy maravillosa de colores. En la que está Evópoli. ¿Por qué nace Evópoli? No abismante, la inflación, que es muy importante, que afecta a todos y cada uno de los chilenos en nuestros dividendos, en los pagos de los colegios, en los pagos de nuestros créditos, está muy controlada. No hay ni siquiera una sensación y no hay una realidad de un tema inflacionario. Se está trabajando en el Parlamento en términos de leyes laborales que le permitan... ¿Y por qué tú te fuiste más a la derecha de lo que fue tu familia, que estaba en la S? Mayor flexibilidad y acomodo, sin perder la dignidad de cada uno de los trabajadores, el teletrabajo, el trabajo... Bueno, pues yo soy una persona que siempre ha creído en la libertad, yo soy muy liberal. Siempre he creído en la distancia, son hitos muy importantes. Todo lo que tiene adultez
Yo creo que este es un país que merece ser tratado toda su gente en forma... A menores de 29 años que están estudiando, donde van a poder pactar por horas su trabajo con los empleadores, teniendo la posibilidad de imponerse y en caso de que sean cargas de familia, no perder su condición de carga, es muy importante para poder generar nuevos empleos, empleos de calidad y no empleos a la negra. El trabajo es más lento. Quien piense... yo creo en un Estado facilitador, no en un Estado que nos complique y nos conflictúe día a día para poder... que las situaciones de vida de las personas van a cambiar por decreto, creo que están equivocadas. Nadie tiene la varita mágica y nada cambia así, sino que cambian en el trayecto. Los mercados tienen que funcionar. Yo no vengo a la política a defender una empresa en particular. Vengo a defender a los consumidores, a las personas y a los emprendedores y a los empresarios que hacen buenas empresas. Pero tal vez donde se dan más roces, pensando en Chile Vamos, no es... $1.000 millones en inversión llegaron a Chile. Eso significa que en el futuro, no inmediato, pero próximo, van a haber más trabajos, van a haber más empleos. Hablemos en esa materia, sino que en materia valórica, respecto a la diferencia de los partidos. ¿Cómo ha sido la inserción de Bópoli en este conglomerado de Chile Vamos, en el que muchas veces se les ha tratado directamente de traidores? Bueno, yo no veo por qué no se nos haya tratado de traidores. La verdad es que la relación política y humana incluso que nosotros tenemos con los dirigentes, y que yo tuve mientras fui primero secretario general y después presidente de partido, en una situación bien compleja, porque además me tocó negociar los cupos parlamentarios. Que fue súper dura la negociación. Fue muy dura la negociación. Yo no veo... ¿De la inclusión laboral? Hablemos que nos había quedado pendiente. Bueno, es un proyecto que estás liderando también en el tema de las capacitación para las empresas, sí, porque correcto. las empresas, si no se capacitan, no sirve de nada que tengan esta cuota de inclusión. Mira, lamentablemente tuvimos que llegar a una cuota de inclusión por ley porque la sociedad no fue capaz de reaccionar. Eso hay que decirlo y dejarlo claro. Hay una ley hoy día que tiene muchos beneficios para los discapacitados y que además va a tener muchos beneficios no solamente desde el punto de vista de la productividad, sino del clima laboral al incorporar discapacitados adentro. Mi historia anterior fue trabajar en la SOFOFA. Que no haya respeto. Yo veo que cada día se valora más el que al menos haya 3 partidos que tienen representación democrática en el Parlamento. Es indudable que cuando 2 partidos que son tradicionalmente históricos en la centro-derecha estaban acostumbrados a dialogar entre 2 y que se mete un tercero, conflictúa un poco la relación. Pero nosotros hemos entrado a la política como Bópoli. Primero somos el primer partido. Yo fui presidente de la Comisión de Inclusión Laboral. Centro-derecha fundado con el advenimiento de la democracia y muchos años después. Ahora, ¿cómo es tu relación con la presidenta de la UDI? Con Laboral de la SOFOFA, trabajamos... La senadora Jacqueline Van Rysselberghe, cuando con ella fue esta disputa por los cupos parlamentarios y fue bastante dura como lo recordábamos. Ahí la relación partió tensa. Trabajo de la época, hemos ido trabajando durante casi 30 años en eso. Yo me tocó participar en un periodo y hoy día se está empezando a implementar, quizás más lento de lo que nosotros como discapacitados. Sea una relación tensa. Yo creo que ella defendió legítimamente los intereses. Pensamos que se debería hacer. La ley, que fue bien intencionada, adolece de algo que para nosotros es súper importante. Tal como lo que de su partido, como yo defendía legítimamente los derechos de mi partido. Y en ese punto, cuando, te reitero, el problema es que la derecha en Chile estaba acostumbrada a hablar de a 2. Entonces, cuando nosotros dijimos, vamos a negociar los cupos parlamentarios, nosotros, a lo mejor muy ilusamente, pero con un principio que nosotros queremos rescatar y proyectar hacia adelante, solo pedimos cupos donde teníamos o creíamos que teníamos potenciales reales de ser competitivos. En circunstancia que llegó tanto la UDI como Renovación Nacional y vieron que conversábamos antes, nosotros no podemos solamente incluir una persona porque la ley me obliga a incluirlo, sino que tenemos que generarle los espacios, generarle las contenciones y generarle las dinámicas al interior de las empresas para que esa cupo en todas partes, en el fondo, y si tú hacías la métrica, no cabíamos.
Entonces fue más duro porque, bueno, ellos tienen una historia, tienen parlamentarios, a pesar de que sea real. ¿Y es un costo para la empresa? No, yo no diría que es un costo para la empresa, primero porque existe CENSE y existen mecanismos que La mayoría, luego habían espacios, bueno, el poder, el querer seguir manteniendo el monopolio de la derecha los hizo pedir pueden apoyar, digamos, no solamente la inclusión, sino la capacitación. El problema es que esta capacitación es a voluntad hoy día. absolutamente todos los cupos que ellos consideran que eran los legítimos y que nosotros no cupiéramos. Pero finalmente cupimos. ¿Y les están dando espacio dentro de la conversación política ahora cuando ustedes Entonces yo estoy presentando no una modificación, sino un tocan temas que a ellos los incomodan? Ustedes están en favor del matrimonio igualitario, ustedes Sí. están, te he escuchado particularmente hablar en que sería bueno discutir la eutanasia, Sí, el buen correcto. morir. ¿Cuánto tensa eso dentro de la coalición y cuánto incomoda al gobierno? Mira, yo creo que al gobierno no le incomoda en nada. En el Departamento de Recursos Humanos de la empresa hay una persona que En esas conversaciones cuando era presidente de partido, quedamos en acuerdo que los temas capacite para generar inclusión. Generar inclusión no significa llevar al discapacitado al baño, sino que también explicarle y generar el clima laboral para que la persona que está sentada a trabajar históricos eran de cargo y de riesgo de cada uno de los partidos y no de la coalición ni tampoco del gobierno. al lado, no piense que nosotros los discapacitados somos un cacho. O sea, ahí había libertad de acción y existe libertad de acción en relación al tema. La prueba está es que nosotros apoyamos, fuimos el único partido que apoyó al gobierno en el tema de identidad de género. El tema de identidad de género no es un tema que nace Sino que vea los potenciales que efectivamente tenemos. en términos de 14 a 18 años que nace espontáneamente, sino que es una indicación que presenta el ministro Hernán Larraín, expresidente de la UDI. En el mundo se ha probado que la discapacidad o los discapacitados somos más responsables, nos enfermamos menos, mejoramos los climas laborales y además mejoramos los climas productivos de las empresas. Pues se da la paradoja. Y fijando la posición del gobierno en relación al tema. Y nosotros votamos a favor de los... Si tú estuvieras en una silla de ruedas en el Congreso no podrías llegar a legislar. Bueno, eso es una vergüenza. Eso ya lo vivimos este 11 de marzo, digamos, con el presidente de Ecuador, que hubo que entrarlo por la puerta de atrás por un montacarga. Una vergüenza. Es con la UDI y con Renovación Nacional. Sí. ¿Fue una concesión al bloque? No. Ahí para nosotros lo importante y lo relevante tiene que ver, digamos, con la libertad de acción de los cuerpos intermedios. Significa que este país, ese es el reflejo más que significado de... Los cuerpos intermedios, para la gente que no tiene claro, están consagrados en la Constitución, en el artículo 1, en el inciso 3. O sea, que este país todavía no ha incorporado la inclusión. es demasiado importante. ¿Quiénes son los cuerpos intermedios? Son los cuerpos sociales que prestan servicios o dan o construyen, digamos, sociedad que reciben o no reciben dinero a través del Estado. O sea, el Hogar de Cristo es parte de los cuerpos intermedios, los colegios particulares son parte del cuerpo intermedio, los hospitales que no son del Estado. En su esencia, en su ADN. Y eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que incluir no solamente a las personas... Todos son cuerpos intermedios de la sociedad. En ese sentido, lo que nosotros sostenemos... en diversidad sexual, sino también a las personas que tienen discapacidades. También tenemos que incluir, por cierto, a los pueblos originarios. También, y lo que nosotros verdaderamente creemos, es que no se le puede coartar... En general, yo creo que nosotros como país hemos sido un la libertad a los mismos de acción por el hecho de... países que hemos trabajado por igualarnos y ser más... En castellano decir quien pone la plata pone la música. Nosotros creemos no creemos, estamos seguros y apoyamos, porque es ley de la República, el aborto en 3 causales, institucionalmente. Y eso tenemos que darle garantía a la sociedad y a las personas que quieren usarlo. En este sentido, este reglamento no permite no solamente eso en las instituciones que acusan objeción de... menos todos parecidos. Y yo creo que lo que nosotros tenemos que hacer es dar vuelta a ese eje y trabajar sobre la diferencia. de conciencia, sino que además
aumenta, y ese fue el contralor más que el gobierno, aumenta y limita las prestaciones en maternidad en quirófano. ¿Vale? Puede ser muy difícil de entender Y cuando yo acepto tu diferencia y tú aceptas la mía, podemos... para los militantes o el conglomerado, o más que el conglomerado, para las bases de Bópoli, ¿cómo se le explica que un partido que es más liberal, que está más, digamos... construir de verdad un mejor país. Entonces, más que trabajar por yo parecerme a ti o tú parecerte a mí, lo que nosotros tenemos que trabajar es conocernos y reconocernos y aceptarnos legítimamente con las diferencias que tenemos. Y desde ese punto tenemos que ser capaces de confiar en la persona que tenemos al lado y que no la persona que tengamos al lado sea un estorbo en el caso de la discapacidad y que la persona que está trabajando en un consenso en esa línea, que se alinee en estos temas con la UDI y con Renovación Nacional. Porque nosotros nos estamos alineando en algo que es una esencia de los liberales. No es un tema adoptado por el lado de los liberales. ¿Y qué pasa, por ejemplo, con fue candidato en las primarias con con Felipe Kast, cuando él no apoya el aborto? Bueno, él no apoya legítimamente el aborto porque yo como liberal tengo que apoyar efectivamente que exista la diversidad, pues. Si aquí, además, en el país, por constitución, no existe orden de partido. Luego él actúa en conciencia y es muy respetable lo que él hizo. Muy respetable, porque lo vi haciéndose efectivamente las preguntas correctas para después él votar en conciencia. ¿Sigue siendo la carta presidencial de Bópoli? Es la carta presidencial, es un líder natural nuestro, evidentemente, pero adelantar la campaña presidencial hoy día creo que es absolutamente inoficioso. En una gerencia, en un departamento de estudio, en una línea de producción de una viña o de una fábrica de almohadas, no vea un estorbo en la persona que tiene al lado, sino que vea un complemento en la persona que tiene al lado. Cuando uno escribe un libro seguramente se hace una revisión de vida para poder escribirlo y mirar para atrás, mirar al futuro. En esta revisión... a nosotros nos va a ir bien como conglomerado y vamos a poner a uno de los nuestros para seguir el gobierno de Sebastián Piñera en la medida en que como conglomerado nosotros, uno, permanezcamos unidos en el programa de gobierno que pactamos entre todos. Dos, a que al presidente Piñera le vaya bien en su gobierno. Si al presidente Piñera le va mal en su gobierno, va a ser más difícil que nosotros nos reelijamos. Te lo pregunto como político, como publicista. ¿Cómo se diferencia Felipe Kast de su tío, que es muy, muy distinto? Probablemente los dos lleguen por lo menos a la primaria. No. ¿Qué de toda tu vida es lo que más te satisface haber logrado? Mi familia. Que es la conclusión. Cuando la gente... Claro que José Antonio vaya a la primaria. Pero primero porque José Antonio no es miembro de Chile Vamos. Exactamente, pero ¿cómo se...? De esta historia. ¿Se diferencian para la gente? Kast 1, Kast 2, ¿le puede jugar en contra del apellido? Yo creo que lo que le juega más a favor a Felipe Kast en relación a su hermano, a su tío, es su coherencia. ¿Pero cómo se diferencian en la papeleta para la gente? Bueno, nosotros tendremos que ser lo suficientemente inteligentes para no solamente mostrar a un personaje, sino para dar a conocer lo potente que es Felipe Kast, lo profundamente democrático. No el ser capaz de procrear, sino el ser capaz de generar una familia con amor, con las dificultades propias de toda familia por lo demás. Democrático, comprometido con las ideas de la libertad, lo preparado que está para ser presidente de la República, y es un trabajo a lo mejor doble, pero ¿quién dijo que en política la vida era fácil? Vamos a la pausa, la última, aquí en CNN Íntimo. Rabias, con risas, con frustraciones, con euforia, con cesantía. Y con éxitos también económicos. Pero por sobre todo ver en mi señora, ver en mis 3 hijos, seres que espero sean tan libres en su vida. Estamos iniciando el tercer y último segmento en CNN Íntimo, ahora desde el jardín de la casa del diputado Undurraga. Y estábamos hablando antes de ir... Vida como yo he tratado de educarlos. La libertad no es libertinaje. El político
que pudiéramos estar viviendo a partir de ahora, a raíz de lo que sucede en Brasil con el triunfo de Bolsonaro. ¿Hasta dónde crees tú que puede ir la derecha en Chile, dentro del marco de Chile Vamos, en un escenario como este? A ver, yo la verdad es que las declaraciones anteriores a ser presidente de la República Bolsonaro, evidentemente yo no las comparto, no las puedo compartir. La libertad no es ser condescendiente. ¿Has sido más exigente como padre porque a ti te ha costado más? No, yo creo que ellos mismos se han autoexigido por cómo han visto que es su padre. Me carga ser ejemplo, pero los padres tenemos que ser ejemplo de nuestros hijos. Y creo honestamente pero yo creo que una cosa es con guitarra y vamos a ver, digamos, cómo hace su gobierno y hay que darle la oportunidad, y las relaciones de Estado entre Chile y Brasil son muy relevantes. Acabamos de firmar un tratado de libre comercio muy importante, muy importante, que le da mucha oportunidad a las pymes, al emprendimiento, incluso hasta para ser proveedores del Estado de Brasil, lo que es muy bueno. En relación a las supuestas tensiones, yo veo en Chile Vamos, o hacia dónde podría girar, que hasta el minuto vamos súper bien. De hecho, ninguno ha repetido, el mayor está saliendo en los años que corresponde a la universidad, es un muy buen alumno, mi hija también, el menor también. Chile Vamos, en relación a eso, yo veo a Chile Vamos y a los partidos de Chile Vamos muy comprometidos con el proyecto político que estamos desarrollando a través del presidente Sebastián Piñera. Sin embargo, un sector encabezado por Jacqueline Van Rysselberghe va a darle el apoyo antes que resulte ganador. Por eso te pregunto, ¿cuánto puede tensionar internamente a la derecha el discurso político de Bolsonaro, que más allá de cómo sea como presidente, distinto como candidato, sus definiciones marcan lo que es él, sus discursos, más allá de cómo sea como presidente, y marcan hacia dónde se puede llegar en el espectro y que la gente de todas maneras vote por él? Las realidades políticas y sociales de Brasil son distintas a las chilenas. Ahí existe un mundo de violencia muy importante, diferente al que tenemos acá. La verdad es que yo estoy contento, me han dado mucho más alegrías que frustraciones. Frustraciones no me han dado ninguna. De repente hemos rabiado porque se han sacado malas notas en alguna cosa, o han llegado más tarde de lo que hemos convenido después de una fiesta. Pero eso es normal, yo también lo hice, en fin, pero vale la pena. Yo creo que eso es. Y lo otro que me tiene muy orgulloso, la verdad, es un mundo de diferencias económicas más abismantes aún que las que tenemos en Chile. Yo honestamente espero que nosotros sigamos por nuestra misma línea. Además creo que el haber revisado en el libro mi historia, haber vuelto a valorizar y haber podido plasmarlo, la labor que hicieron nuestros padres, porque una cosa es verbalizarlo y otra dejarlo inteligente, girar hacia la derecha. Todo el ejercicio que hemos hecho y el éxito que ha tenido Chile Vamos tiene que ver con encantar y que la gente más bien del mundo del centro nos mire a nosotros y confíe en nosotros. La prueba está en la estupenda votación en segunda vuelta que sacó Sebastián Piñera, nuestro presidente. Pero esa tarea le corresponde tal vez al Bópoli, bueno, pero a lo mejor a la UDI le corresponde tomar a las personas que eventualmente pudieran ser votantes de Bolsonaro, que pudieran ser votantes de José Antonio Kast, y retenerlos también en este bloque. Pero nosotros estamos trabajando en una coalición que respeta profundamente la diversidad. Es una experiencia distinta, nueva y novedosa para Chile, pero hemos podido ser capaces de escrito. El haber sido emprendedor, el ser emprendedor, el entender, el potenciar la creación, el trabajar en equipo, el haber tenido una empresa que tenía 500 colaboradores, a mí me dejó muy bien, y ahora el mundo político la verdad es que me tiene muy fascinado. Nunca pensé, cuando salí de cuarto medio, que iba a convivir con lo que hablábamos anteriormente, incluso con posiciones en identidad de género distintas entre un mundo conservador y un mundo más liberal, donde no se ha fracturado la coalición, y yo veo que tenemos una coalición profundamente democrática, con diferencias indudables, por cierto que las hay, porque si no, no tendría sentido, habría un solo partido. Aquí no es una oferta del mismo producto entre en el Parlamento, que iba a tener una familia, que no porque no pensar aquí, insisto, a poder, pero es en bases distintos para que lo pueda preferir distinta gente, al contrario, crear, sino que
Cuando yo salí, la verdad es que no me imaginé mucho cómo iba a ser mi vida. Yo creo que le pasa al 95% de las personas. Son posiciones claras. Nosotros tenemos nuestro ideario político, el cual ha ido creciendo día a día. La gente que se sentía representada por una derecha más conservadora ha visto esa expresión tanto en la misma UDI como en José Antonio Kast, pero de ahí ha sido una buena vida. Francisco Undurraga, diputado de la República, muchas gracias por conversar con nosotros. No, gracias a ustedes por estar en mi casa. Gracias también a ustedes por seguirnos y siempre los invitamos a que dentro de 7 días nos volvamos a encontrar. Yo creo que no es lo que nosotros no solamente hemos conversado, sino que lo que nosotros hemos construido. ¿Y los ultras se los va a llevar José Antonio Kast? No sé, ese es un tema que tendrán que verlo ellos con José Antonio Kast. ¿Y cómo ves la figura de José Antonio Kast? Bueno, José Antonio Kast es un político que está haciendo su carrera, que tiene un compromiso indudable por el país. Pero yo no comparto sus posturas, ni su ideario, ni su forma de hacer política tampoco. Obtuvo más que la Democracia Cristiana en su votación.